Estamos reunidos casi 4 horas, han hablado 25 oradores con el inicio extraordinario de nuestro embajador y amigo Tom Shannon y la exposición desde diferentes puntos de vista de una situación de crisis que justifica el nombre del foro Quo Vadis América Latina o Quo Vadis Latinoamérica, que además de representar en latín, como ustedes saben, Quo Vadis quiere decir ¿a dónde vas?, tiene el propósito de recordar un hecho de la historia universal donde este Quo Vadis ancla en la historia. Y es el año 64, en Roma, Nerón reprimiendo a los cristianos y Pedro decide huir de Roma. Y al salir de Roma se encuentra con Cristo. Y Cristo le dice Quo Vadis. Pedro le dice a Cristo que estaba yendo hacia Roma y Pedro saliendo, escapando de Roma, Pedro le dice Quo Vadis Domini, ¿a dónde va, Señor? Si ahí están matando cristianos. Y Cristo le contesta simplemente Romam vado iterium crucifixi, estoy yendo a Roma para que me crucifiquen. Y el resultado es que ni Cristo va a Roma, pero Pedro vuelve a Roma. Y ustedes pueden ver en qué quedó ese imperio romano y dónde están hoy día los cristianos, que son un imperio que se ha expandido por 20 siglos. Entonces, el Quo Vadis América Latina, el Quo Vadis Latinoamérica, quiere decir, señores, estamos en crisis, estamos en problemas, la democracia está bajo acoso, la vida que acostumbramos a vivir y en la que hemos sido educados está bajo una presión increíble que ha sido descrita aquí por 25 brillantes expositores, pero hay que volver a la democracia, hay que volver a la defensa de nuestros principios y valores, que es el único mecanismo con el cual vamos a derrotar al crimen organizado. Quo Vadis Domini, vamos a ir a la democracia, vamos a volver a Roma, porque los Nerones no duran. Son derrotados por los principios, por los valores universales, que hoy día son los valores del humanismo, que tienen que ver con libertad, que tienen que ver con propiedad, que tienen que ver con libre iniciativa, que tiene que ver con el sentido, muy bien expresado en la Constitución norteamericana, de la búsqueda de la felicidad, que solo puede producirse en libertad. Dicho esto, yo quiero hacer algunas constataciones porque me han encargado las conclusiones. La primera es que vivimos en un siglo XXI en el que hay dos Américas que están tratando de convertirse en dos mundos, donde el eje de confrontación no es ideológico. Aquí no hay derecha, no hay izquierda, no hay socialismo, no hay comunismo. Olvídense, porque el siglo XXI es un mundo capitalista, el capitalismo ya ganó, la China es capitalista, Rusia es capitalista, Corea del Norte es capitalista, todos son capitalistas. Es un mundo globalizado y es un mundo de revolución tecnológica. Y en ese mundo el eje de confrontación es simplemente del crimen organizado contra la democracia. Ese eje de confrontación que en América Latina se presenta en el siglo XXI de la mano de la alianza de Hugo Chávez con Fidel Castro, cuando Chávez rescata el año 1999 a la agonizante dictadura castrista y crea ese movimiento que hoy día llaman socialismo del siglo XXI, castrochavismo, que no es otra cosa que el castrismo criminal del siglo XX, recreado con el petróleo, el dinero y con Venezuela entera, y después reconvertida para ejercer delitos, para seguir dando dinero a ese proyecto. El eje de confrontación en las dos Américas es crimen organizado contra democracia, y hay una América dictatorial, criminal, y una América democrática. El otro elemento es que hay un efecto general de lo que es la acción del crimen organizado, que es el tratar de presentarse como un fenómeno político. Quieren ser de izquierda, aunque sea comunistas, socialistas, lo que sea, pero quieren ser políticos. La delincuencia organizada transnacional liderada por Cuba e integrada por los regímenes de Venezuela, Bolivia y Nicaragua quiere ser política, porque esa es la forma que tiene de seguir actuando, detentando el poder en estados que son el gran escudo para ejercer el crimen organizado de la mejor manera posible. Y la manera de ponerlos en evidencia es ver los hechos que aquí se han descrito: terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado no es otra cosa que la comisión de crímenes desde el gobierno para generar miedo en la población y de esa manera producir conductas que de otra manera no sucederían.
lo ven ustedes con los procesos después del 11 de julio en Cuba, lo ven ustedes con todas estas atrocidades que se han descrito en Nicaragua, con los 98 presos políticos en Bolivia y esa pobre señora condenada a 10 años de cárcel, y lo ven en Venezuela con la puerta giratoria de que hoy día soltamos 2 presos y mañana metemos 4 y los seguimos torturando. Eso está detallado. Lo vemos con los narcoestados. Qué casualidad que estos 4 países liderados por Cuba, que son el centro del crimen organizado en la región y que ahora están buscando ampliarse para globalizar esto con Rusia, con China, con Irán, con el que puedan, con cualquier país no democrático y además antiimperialista, porque el eslogan es estar contra los Estados Unidos, son narcoestados. Cuba fue el primer narcoestado de la historia en la década de los 80 del siglo pasado, con la alianza entre Escobar Gaviria, el colombiano, el boliviano Suárez y Castro, que terminó con el fusilamiento de Ochoa y de La Guardia, pero que marcó a Cuba como narcoestado. Y hoy día es un narcoestado que lidera la región. El ataque a la libertad de prensa, la migración forzada, todo esto describe a los narcoestados, pero además describe a las víctimas. Pueblos en situación de indefensión. Además de hacer estos foros, además de que la OEA haga resoluciones y que todo el mundo se queje, los cubanos están en situación de indefensión, no hay quien los defienda. Y nuestras declaraciones ya no alcanzan. Los pronunciamientos y las proclamas de solidaridad ya no sirven. Los nicaragüenses están en situación de indefensión, lo mismo que los venezolanos y los bolivianos, porque no hay justicia, no hay posibilidad de prensa libre y no hay posibilidad alguna de que la situación de estar sometidos al terrorismo de Estado se modifique. Y además de situación de indefensión, tolerancia social. Estamos nosotros a 100 millas de un país en el cual encarcelan, matan, torturan y la gente está llegando en lanchas o por la frontera mexicana lo más que puede y ahí estamos. Es la normalidad de hoy en día el ser atacados por el crimen organizado. Es urgente, por esa razón y por esta descripción que ustedes han hecho, dar algunas sugerencias que rescato yo de las propuestas aquí presentadas. Primero, identificar al enemigo con la claridad que lo ha hecho el orador cubano. Es Cuba, es la dictadura de Cuba, tiene 63 años. Se ha apoderado de Venezuela, que por más guapos que seamos los venezolanos y los bolivianos, estamos ahí, los nicaragüenses, pues ha vuelto sus colonias. Operan sus servicios de inteligencia, sus sistemas de represión, toda su metodología. Lo segundo es evitar a los regímenes paradictatoriales. Hay en la región gobiernos en países democráticos que están al servicio de estos criminales. Fernández Kirchner de la Argentina, toda su política exterior al servicio del crimen organizado liderado por Cuba. López Obrador desde México haciendo exactamente lo mismo, y ahora veremos a Petro, que ya se estrenó diciendo que la lucha contra el narcotráfico es un fracaso. Claro, cada que hay una proclama de ese tipo es la manera de defender el sistema del cual están siendo subvencionados, que es el narcotráfico. Si la lucha contra el narcotráfico es un fracaso, ¿cuál es la propuesta para reemplazar ese fracaso? Imagínense ustedes que hubiera sido que con lucha contra el narcotráfico estamos como estamos, sin lucha contra el narcotráfico, ¿qué hubiera pasado? El otro elemento es que necesitamos la ayuda del socio mayor, que está largamente ausente. Este es un foro que habla de Quo Vadis América Latina, pero gran parte de nuestros invitados y nuestro invitado estelar son norteamericanos. Aquí está el ex secretario de Estado de los Estados Unidos, porque América Latina está abandonada de su socio principal, del centro de la democracia más importante de la región y del mundo. Ha decidido, y no es una cuestión de gobiernos o de partidos dentro de Estados Unidos, simplemente ir mirando a otro lado. Necesitamos en América Latina una política de Estado de los Estados Unidos para tratar el tema de la región, que está ausente desde el momento en que fracasó la iniciativa iniciada por Bush 41 y seguida por Clinton, que empezó con las cumbres de las Américas el año 94 aquí, que remató en su punto más importante en Quebec y después empezó a morir. Y que la terminó de matar el 9/11, que hizo con sus efectos que cambie toda la visión de política exterior de Estados Unidos a una visión en la cual estamos buscando qué ha hecho mal la víctima para tratar de justificar lo que los líderes no hacen. Finalmente, decir que para eso hay un orden jurídico que hay que defender.
Hay una Carta Democrática Interamericana, que es ley en todos los países. Hay una Convención de Palermo con la cual se puede encarcelar a todos estos criminales en cualquier país del mundo. Están en el marco de la Convención de Palermo todos los regímenes de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. ¿Y cuál es el país democrático que abre un proceso de esos? Estados Unidos lo ha hecho en 2 casos. Lo ha hecho en el caso de la FIFA y en el caso del cartel de los soles, pero puede seguir adelante. Pero ¿dónde están los tribunales del Brasil? ¿Dónde están los tribunales del Uruguay? ¿Dónde están los tribunales de Colombia? Son parte de la Convención de Palermo y nunca nadie ha dado ese paso. Tenemos el Estatuto de Roma y tenemos una serie de normas internacionales que hay que aplicar. Muchas gracias por su aporte y felicidades.